Ok, mis amigos, ya hace bastante tiempo que no hacía un pequeño vlog de esta manera, porque los últimos videos han sido prácticamente con el tema de Venezuela, la situación, la cuestión, todo lo que estuvo aquí aconteciendo, pero ya creo que es suficiente por eso. Ahorita ando en busca de un poco de agua para la casa, ¿no? Okay. Pasando por estos lados, quiero que ustedes vean todo esto aquí, como es esta pequeña ciudad, un pequeño pueblo, mostrando de todo un poco, aprovechando este día que fue una mañana y prácticamente que todo el día lluvioso. Hasta esta hora, que falta un cuarto para las 5, o son las 5:40 de la tarde. Y vaya, aquí viene el sol, completamente de frente. Pero sí, estuvimos bastante lluvioso todo el día. Curioso el día de hoy, muy curioso, muy curioso. Muy curioso. Iba a pasar por el carajo, iba a acelerar al mismo tiempo que yo y bueno, tuvimos que frenar ambos por igual. Pero aquí les muestro este pequeño pueblo. Mira, vamos a pasar por este lado, porque tengo que irme hacia el lado de derecha, hacia el norte y todo eso, pero no, vámonos por este lado para que ustedes vean cómo está por aquí esta calle, tratando de no editar en absolutamente casi que nada video. Claro, ciertas cosas sí, le voy a tener que cortar posiblemente. De repente hay cosas, detalles que no pueden o deben aparecer. Por aquí, que hay un vidrio que están colocando allí, muele poco a poco. Sí, un vidrio que estaban colocando allí. Pero no, nada, es para que vean esto aquí. Mira, esta hora está prácticamente que solo. Mira, esta hora, parece que hoy es sábado también, ese es otro detalle, pero está solo. Hay como un silencio. Si ven ese tambaleo que está por allí, es porque no es por aquí para regresarme otra vez. Tengo que regresar. Pero si ven ese tambaleo es porque el teléfono mío no tiene estabilizador digital, así que voy a tener que hacerlo con la aplicación, con la app, para que no se vea ese brinco y no nos mareemos todos cuando estamos viéndolo en pantalla grande. Aprovechando la oportunidad, por favor suscríbanse, denle me gusta, activen la campanita, compártanlo para seguir creando más videos. Y a ver, ¿cómo le explico? Recuerden que les comenté que estoy buscando agua. Entonces, ¿por qué estoy buscando agua? Resulta que no quiere decir que aquí no hay agua por tuberías. Bueno, resulta que sí lo hay, voy a colocar aquí un poco mejor. Bueno, sí lo hay. Lo que sucede es que por tubería llega generalmente, estamos hablando que sí, hay veces que nos llega por semana 2 días, ¿okay? 2, 3 días. Hay veces que corremos con la suerte de que nos llegue 4 días a la semana, imagínense, corremos con la suerte. Lo otro, a veces sucede que en vez de llegar 4 veces a la semana, llega solamente 1 vez al mes y por 2 días continuos. O sea, bueno, mejor dicho, realmente 2 veces al mes, muchas veces, pero continuo. O sea, hoy, mañana. Y ha pasado otras veces que simplemente llevamos 30, 40 días, 50 días o hasta 2 meses que no nos surten agua. Y entonces, ¿cómo hacemos nosotros para hacer nuestros quehaceres, bañarnos, asearnos y todo eso? Bueno, buscar agua. En muchos casos donde simplemente hay muchos casos donde simplemente las personas compran agua, ¿okay? Por cisterna, estamos hablando que compran cerca de 1000 litros, creo que cada 1000 litros está en $8, creo que estará así, 8 o 10 dólares. De repente ya esté algo obsoleto y está un poco más. Pero hasta la última vez estaba en $8. Hay otros que tienen la posibilidad de que les dan agua o sus vecinos tienen pozos, porque vista la situación del año 2017 y 2018 donde realmente la escasez fue sumamente fuerte. Bueno, entonces nos comparten el agua. En el caso de nosotros, que el vecino nos comparte agua de su pozo profundo, pero como el agua es salubre, es así como salada, de hecho cuando tú lo hierves en la olla queda así alrededor con una cuestión blanca.
Entonces no es que muy adecuada o no es que muy sabrosa, se podría decir como que para beberla, no. De la plaza, observen allí, todo eso es la Plaza Bolívar. En Colombia creo que le dicen parques, pero aquí en la plaza y alrededores hay bastante, pero bastante comercio. Y por allá del fondo, ven, eso allí, se ve la catedral, la iglesia. Les recuerdo que si tiembla bastante, porque mi teléfono no tiene estabilizador digital, así que voy a tener que hacerlo de manera con la aplicación, que no queda muy bien porque por los bordes empieza a verse así como que todo raro, así como que, no sé, como que se fuera en 3D, pero en 3D todo feo.